Durante este vídeo se explicarán las principales características del termoeléctrico con doble acumulación Duo 7. El termoeléctrico Duo 7 dispone de dimensiones compactas que permiten su perfecta integración en espacios reducidos con solo 27 centímetros de fondo. Además, es el único termo del mercado con la mejor clasificación energética tanto en instalación vertical como en horizontal. En referencia a su instalación, puede ser colocado en vertical o en horizontal, en este último caso con las tomas siempre a la izquierda. En el caso de instalarlo en horizontal, se puede rotar el display pulsando los botones Mode y Rec durante 5 segundos. Al instalarlo, es imprescindible colocar manguitos electrolíticos en ambas tomas de agua y una válvula de seguridad en la toma de agua fría. Una vez vista la instalación, pasamos al modo de calentamiento de los dos acumuladores. En su interior, el termo Duo 7 dispone de dos acumuladores conectados en serie, cada uno con su resistencia. El funcionamiento es el siguiente. Primeramente, se activa la resistencia del acumulador conectado a la toma de agua caliente, calentando el agua en su interior hasta la temperatura seleccionada. Una vez se ha alcanzado la temperatura de consigna en el primer acumulador, su resistencia se desactiva y se activa la resistencia del segundo acumulador hasta alcanzar la temperatura seleccionada. Así pues, en ningún caso estarán activas ambas resistencias, a la par que se consigue una reducción de más del 50% en el tiempo de espera de la primera ducha respecto a un termo tradicional. Una vez visto el modo de calentamiento, pasamos a ver el display LCD. El display está compuesto por un botón On-Off para encender y apagar el equipo, un mando giratorio con un botón central que permite seleccionar la temperatura del agua caliente en modo manual. Al girar el mando, aparece en la zona central del display la temperatura del agua, a la vez que en la parte superior se indican el número de duchas que se tendrían disponibles a la temperatura seleccionada. Al presionar el botón Set, se indican los siguientes parámetros en el display. En la parte superior se iluminan los LEDs correspondientes al número de duchas disponibles con la temperatura del agua actual. En la zona central aparece la temperatura actual del termo con precisión de 1 grado y la temperatura seleccionada anteriormente. Y en la parte inferior aparece el tiempo restante para alcanzar la temperatura seleccionada en el termo. Finalmente, el botón para activar o desactivar la función Rec+. Al activar esta función, el termo memoriza los hábitos de consumo durante una semana, funcionando en modo manual. Como se observa en el gráfico, el termo mantiene en todo momento la temperatura según la consigna, en este caso a 60 grados. A partir de la segunda semana, es el termo quien gestiona los periodos de funcionamiento, calentando el agua en previsión a los hábitos memorizados. De esta manera, al contrario que en el modo manual, el termo mantiene el agua a 40 grados hasta el siguiente consumo previsto, y con anterioridad al siguiente consumo previsto, calienta el agua hasta la temperatura que considera conveniente. Con esta función, se consigue un ahorro de hasta un 14%, teniendo en cuenta que el termo funciona menos horas al día, a la vez que, gracias al termostato electrónico, se consigue un control preciso de la temperatura con el sistema ECT. Durante el funcionamiento en modo Rec+, se puede modificar la temperatura de acumulación del agua mediante el mando giratorio en caso que se necesite agua caliente en un momento puntual. De este modo, el termo calentará el agua hasta la temperatura indicada y una vez alcanzada, volverá a gestionar la temperatura en modo Rec+. Hay que tener en cuenta que la función Rec+ mantendrá la temperatura de acumulación entre un mínimo de 40 grados y el valor de consigna que estuviese seleccionado antes de activar este modo. Así pues, en caso de desear un rango de temperaturas diferente durante la función Rec+, se puede desactivar la función mediante el botón Rec, modificar la temperatura de consigna y posteriormente volver a activar la función.
puesto que no se pierden los hábitos registrados en la memoria. También dispone del botón Mode, con el que se puede alternar entre el modo manual y los modos de programación P1, P2 y P1 más P2, con los que se puede seleccionar en qué momento del día se precisa agua caliente y a qué temperatura. Al pulsar el botón Mode repetidamente, se iluminan los LEDs del modo correspondiente. Para el funcionamiento de los modos P1 y P2, es necesario poner en hora el equipo. Para hacerlo, hay que pulsar el botón Set durante 3 segundos. Posteriormente, con el mando giratorio se debe seleccionar la hora y pulsar el botón Set. Ahora, con el mando giratorio es posible seleccionar los minutos y al pulsar de nuevo el botón Set, se confirman los valores introducidos. Una vez introducida la hora, pasamos a programar el modo P1. Al seleccionar este modo, con el mando giratorio se introduce la hora a la que se quiere disponer de agua caliente en intervalos de 30 minutos. Al presionar el botón Set para confirmar, con el mando giratorio se puede seleccionar la temperatura que se desea en el modo P1. La programación del modo P2 se realiza según el mismo procedimiento. Para dar comienzo a los modos P1, P2 o P1 más P2, una vez programados, solo hay que pulsar el botón Set. Al activar estos modos, el mando giratorio queda desactivado, con lo que para cambiar los parámetros de funcionamiento se debe volver a pulsar el botón Set. La combinación de los modos P1 y P2 con el modo Rec Plus permite maximizar las prestaciones del termo, debido a que en los intervalos donde no se prevé demanda, el agua no se calienta en ningún caso. Con esta combinación se consigue incrementar el ahorro un 20%. Además, el Termo Duo 7 dispone de una resistencia blindada que retrasa los incrustamientos de cal y un Anode Protect que proporciona doble seguridad anticorrosión. Por otro lado, también incorpora el pack ABS con las funciones automáticas: seguridad antihielo, seguridad eléctrica, seguridad antiquemaduras, antilegionela, anticalentamiento en seco y autodiagnóstico. Mediante esta última función, el termo indica la detección de un error. Al detectar un error, aparece el código del mismo en el display. La descripción de cada uno de los errores puede consultarse en el manual del producto.